Pues ahora sí comenzamos. 6 y 9 minutos. Buenas tardes de nuevo a todos, a todas, a todes. Hoy pues estamos contentos, contentas de recibir a Miguel Zapata entre nosotros, nosotras. Bueno, como ya saben la mayoría, estas reuniones mensuales son parte del seminario de investigación que organizamos pues desde noviembre del 24, ¿cierto? Rocío y Francisco, que ahorita no ha llegado, pero llegará. Empezamos a reunirnos justo para hablar sobre confianza y también sobre emociones. Y la cosa ha ido creciendo, ya tenemos un proyecto, ya tenemos una red. Espero que Alaide nos cuente ahora y también Fernanda que ya tenemos nuestro Instagram, ya tenemos nuestro YouTube, ya tenemos nuestro Facebook, en fin, ya estamos en redes, o sea, ya estamos en el mundo, que no estábamos todavía. Y bueno, pues es un buen momento para pues iniciar con una conferencia que nos trae Miguel Alberto Zapata Clavería. Miguel, además de ser licenciado en Filosofía por la Complutense, es castellano-manchego. Eso no lo dice aquí en su currículum, pero yo lo digo porque a mucha honra. Él obtuvo el grado de maestro en Filosofía de la Ciencia, digamos porque yo también soy castellano-manchega. Bueno, soy más castellana que manchega, pero castellana también. Bueno, obtuvo el grado de maestro en Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Bueno, actualmente es coordinador del Colegio de Filosofía de nuestra magna casa de estudios. Dirán los demás y las nuestras también son grandes casas de estudios. Y bueno, tiene pues muchísimas publicaciones. Aquí menciona varias que son las últimas del 24, por una axiología comunicativa, relaciones entre valores, intereses y argumentos en las controversias tecnocientíficas. Este es un capítulo del libro. También tiene un libro coordinado con Jorge Linares, La pandemia de la COVID-19 y sus riesgos globales, con la facultad. Tiene muchísimos artículos de divulgación. En fin, bueno, yo diría además que en algún sentido es mi jefe, porque es el coordinador del colegio y es buenísimo, lo hace muy bien. Nos va a dar pena cuando decida que ya se cansó. Bueno, pero no está aquí por ser coordinador del Colegio de Filosofía de la UNAM, sino porque a él, igual que a nosotros y nosotras, le interesan las emociones y cómo juegan en relación con la técnica. Y entonces cuando yo con la técnica, con la ciencia, ¿no? Cómo impactan, si hay que recuperarlas o no, cómo hay que recuperarlas, en fin. Y platicando con él, pues me pareció una feliz idea que viniera a platicarnos alguno de sus últimos trabajos y eso es lo que va a hacer ahora. Y creo que sin más, pues le doy la palabra. Miguel, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Maite. Pues muchas gracias también a las integrantes del seminario. Efectivamente, yo estoy aquí porque en algún momento me crucé con Maite en el pasillo, me comentó pues, de este grupo y le dije que yo había trabajado alguna vez el tema de las emociones vinculadas con la ciencia, con la tecnología y que de hecho tengo un capítulo coescrito con Iván Elías que trata el tema de las confianzas y desconfianzas recíprocas entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Entonces, cuando le dije esto, Maite tuvo a bien invitarme y yo lo agradezco porque así me he salido justificadamente de la coordinación. Tengo que decir que yo no soy jefe de nadie, yo soy súbdito de todo el colegio porque estoy siempre a lo que me digan. Bueno, lo que voy a hacer es platicarles un poquito, no quiero ser muy pesado en mi exposición, trataré de ser sintético para poder platicar después con suficiencia y con tiempo. Les quiero platicar sobre este trabajo que está enmarcado en este libro que ya ha referenciado Maite, el de la pandemia del COVID-19 y sus riesgos globales. Ahí escribí un capítulo que se llama Las desconfianzas mutuas entre ciencia y sociedad y simplemente voy a extraer algunas de las ideas para pues, ponerlas en conjunto y poder platicar al respecto de ellas. Voy a compartir pantalla. Les tengo que decir que es la primera vez que utilizo una inteligencia artificial para hacer un PowerPoint, una presentación,
y la verdad es que el resultado ha sido bastante insatisfactorio. Pero bueno, como estoy en la coordinación no me he dado el tiempo a arreglarlo como quería, pero en cualquier caso lo importante es lo que yo les pueda transmitir. En cualquier caso, ténganlo como un apoyo visual y que sintetiza algunas de las ideas que les quiero compartir. Dame un segundito, a ver si soy capaz. Em, ¿Se ve? ¿Sí? Va. Bueno, entonces este es el trabajo, desconfianzas mutuas entre ciencia y sociedad. Quiero decirles que a Iván y a mí, al otro autor y a mí, lo que nos preocupaba era una cuestión central para la sociología de la ciencia, la comunicación de la ciencia, y es las relaciones de confianza, porque siempre nos hemos encontrado con estudios que tratan de dar cuenta de los motivos de las desconfianzas de la sociedad hacia la ciencia. De hecho, los estudios sobre la percepción de la ciencia, los estudios de comunicación, divulgación, siempre ponen el foco de atención ahí porque uno de sus objetivos es aumentar la confianza. Aumentar la confianza en la ciencia con justa razón, porque la ciencia finalmente es uno de los mejores modos de producción de conocimiento que tenemos actualmente y sirve para interpretar de manera suficientemente justificada algunos fenómenos del mundo y sirve para resolver problemas que nos preocupan, ¿no? Entonces, pues no es gratuito, no es banal, no nos extraña que la pregunta que nos hagamos constantemente tenga que ver con cómo podemos subir la confianza, ¿no? El nivel de confianza al respecto de las instituciones científicas y en torno a las actividades científicas que finalmente nos repercuten de una manera u otra. Pero pensábamos que era muy extraño que no nos hubiéramos hecho la pregunta al respecto de los motivos por los cuales la ciencia suele desconfiar de la sociedad. Porque lo que sospechamos, esa era nuestra intuición principal, la que detonó este trabajo, es que hay grandes espacios reflexivos que nos podrían decir cosas, sin explorar todavía, que nos podrían decir cosas relevantes al respecto de los modos por los cuales la ciencia piensa lo que piensa e interpreta lo que interpreta del público cuando éste expresa desconfianza hacia ella, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se enmarca en esta pregunta. ¿Cómo podemos dar cuenta de los motivos de la desconfianza creciente y recurrente y persistente que tiene la comunidad científica hacia los no integrantes de la comunidad científica cuando normalmente se les describe como ignorantes, como legos, como gente incapacitada para tomar decisiones o tomar una postura suficientemente sólida al respecto de fenómenos que son estudiados por la ciencia misma, ¿no? Este es el fondo, ¿no? Lo que hicimos fue rastrear con el ejemplo de la vacuna AstraZeneca cuáles podrían ser estos motivos de la desconfianza. En principio, lo que nos dimos cuenta, este artículo está escrito en el 2021 aproximadamente y se publicó en el 2024. Lo que nos dimos cuenta es que con la aparición del nuevo coronavirus, lo que se generó fue una situación de gran complejidad, una situación crítica, una situación que detonaba constantemente grandes contradicciones entre la propia comunidad científica. Y esto ya nos indica algo relevante al respecto de los motivos de la desconfianza del público hacia la ciencia. ¿Por qué? Porque cuando surge este nuevo coronavirus, muchos partícipes de la ciencia, muchos representantes de la ciencia que estaban vinculados con los gobiernos, empiezan a hacer declaraciones de manera muy tajante y de manera taxativa que finalmente no se cumplen. Los ejemplos son muchos. Lo que nosotros describimos en este texto es cómo pues, autoridades en México, como Hugo López-Gatell, pronosticaban pues, que una vacuna tardaría 4 o 5 años, ¿no?, en desarrollarse, y sorprendentemente, meses después, ya se estaban aprobando las vacunas, y no solo eso, sino que el gobierno, el propio Gatell,
estaba instando, conminando a todas las personas a que se vacunaran. Esto, digamos, constituye un problema de confianza en términos del modo taxativo, del modo rotundo en el que se hacen declaraciones que finalmente no se cumplen, pronósticos que finalmente no se concretan, ¿no? No es el único ejemplo, el de Gatel. Nos encontramos a inicios de la vacuna, pues mensajes contradictorios sobre el uso del cubrebocas, ¿no? Pero mensajes contradictorios de la propia comunidad científica. Entonces, unos decían, como el propio Gatel, que no había que ponerse el cubrebocas y que no era necesario en una primera instancia. Después dijeron que sí, pero al principio dijeron que no. Entonces, bueno, cambiaban de opinión muy rápidamente y esto genera consternación entre un público que no tiene las credenciales, que no tiene la capacidad, que no tiene los recursos epistémicos para hacer frente a una situación tan compleja. Se nos conmina a confiar de una comunidad que finalmente está expresando grandes contradicciones, no solo porque entra en controversia con otros contraexpertos, sino porque ellos mismos se desdicen al respecto de lo que ya dijeron, ¿no? Se acuerdan perfectamente, ¿no? De las posturas sobre la inmunidad de rebaño. Aparecieron algunos expertos que dijeron que lo mejor era, pues bueno, que nos contagiáramos y que eso nos iba a proteger finalmente de manera colectiva, ¿no? Y también se generaron ciertas controversias en torno a la gravedad de las variantes que iban surgiendo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, bueno, pues el público veíamos absortos, además en un estado de sobrecarga emocional, ¿no? Muy crítico, porque teníamos miedo, teníamos estrés, teníamos mucha incertidumbre encima. Lo que nos llegaba era una constante, un bombardeo informativo por parte de los propios expertos al respecto de los modos adecuados de tratar los diferentes fenómenos que se iban dando, ¿no? Eh, lo que queremos decir con esta primera mirada general en los inicios de la vacuna es que se exigió al público una confianza quizá excesiva en un contexto donde las voces expertas decían una cosa y su contraria a veces en lapsos muy pequeños de tiempo, ¿no? Quizá eran muy exigentes con el público al exigirnos, al pedirnos su confianza. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando uno ve la literatura de los papers del ámbito de la comunicación de la ciencia, de la percepción, los estudios de percepción de la ciencia, nos encontramos con que hay diagnósticos que, si bien son certeros en cierta medida, eh, se muestran algo superficiales. Cuando vemos a algunos autores, algunas autoras, diagnosticar el fenómeno de la desconfianza, lo que nos encontramos es que hay una apelación constante a dos fenómenos. El de la infodemia, ok, lo que dicen es desconfían de la ciencia porque en realidad tenemos mucha información muy abundante, alguna de ella de hecho falsa e intencionalmente falsa. Y por tanto, ante la vorágine informativa, nosotros no tenemos la capacidad de cribar esa información. Pero ya no solo es porque haya conflicto entre experto y contraexperto, sino porque hay sobreabundancia informativa, que nuestras capacidades cognitivas limitadas no es capaz de asimilar. El segundo diagnóstico tiene que ver con el déficit de conocimiento que se atribuye al público en general. Normalmente nos encontramos con que se afirma que en realidad la desconfianza hacia la ciencia tiene que ver con una falta de credenciales, de pericia, de competencia, de recursos, y eso hace que tengamos como público, como no expertos, cierta arrogancia al erigirnos como sujetos competentes para platicar de fenómenos de los cuales sabemos bastante poco, ¿no? Entonces, digamos que el panorama normalmente se describía en torno a estos dos diagnósticos. El diagnóstico que tiene que ver con la sobreabundancia informativa y el que tiene que ver con la asunción de que el público normalmente sabe poco y habla mucho, opina demasiado al respecto de fenómenos que deberían ser
exclusivamente analizados por la comunidad científica, ¿no? Para Iván y para mí, pues estas explicaciones, pues aunque contienen una parte de verdad, sí, asumimos que contienen una parte de verdad, son insuficientes porque reducen un fenómeno sociológico muy complejo a un simple problema de difusión de mentiras hacia un público que se proyecta a un público ignorante, desatendiendo así las verdaderas raíces del problema. Entonces, claro, quizá esto suene muy grandilocuente, decir las verdaderas raíces del problema. Lo que vamos a proponer son otros diagnósticos, otras causas por las cuales se genera desconfianza del público hacia la ciencia para ver cómo podemos restituir esa relación de confianza recíproca, ¿no? Eh, para nosotros hay un gran motivo por el cual el público puede desconfiar de la ciencia. Lo planteamos como una hipótesis que consideramos bastante plausible, ¿no? Se trata sobre todo de asumir que la ciencia, desde su institucionalización en el siglo XVII, se ha comprendido a sí misma a modo de un espacio de producción de conocimiento que es neutral, que es carente de intereses. Entonces, en aras de alcanzar una verdad objetiva al respecto de los diferentes fenómenos de la realidad, la ciencia ha tratado de instituir espacios donde no haya sobrecarga de intereses, de valores, de subjetividad, de emociones, ¿no? La ciencia se ha narrado a sí misma en relación a una lucha constante para alcanzar la objetividad y para contener esa sobrecarga emocional, valorativa, interesada. ¿Qué sucede? Que cuando la ciencia asume esta idea de sí misma y la proyecta a los demás vemos constantemente que la ciencia sí está interesada, que la ciencia sí tiene valores, sí tiene intereses, sí tiene emociones, está cargada, está muy cargada de todos estos elementos. Esto, como nos ha enseñado pues, muchas filósofas y filósofos como Philip Kitcher, en realidad no es algo necesariamente negativo. Philip Kitcher nos ha enseñado que no habría buena ciencia si no estuviera impulsada por ciertos intereses, algunos de ellos egoístas. Es decir, cuando vemos que hay investigadores que buscan un nicho adecuado para desarrollarse intelectualmente, que además le da rédito económico, vemos que la ciencia puede proliferar. Es decir, eso que nos habíamos dicho al respecto de la neutralidad y la carencia de intereses de la ciencia parece que es poco científico, parece que responde más a una idea mitológica de la ciencia. Esto es bastante paradójico. El modo en que la ciencia se trata a sí misma, el modo en el que se describe es un modo muy poco científico porque no da cuenta de la abundante evidencia empírica que muestra que hay intereses que generan ciencia y ciencia que no necesariamente es socavada en relación a sus objetivos, a objetivos de comprensión de la realidad. Podemos comprender el mundo cargando nuestra investigación de intereses. Esto la filosofía feminista de la ciencia también nos lo ha enseñado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la vacuna, de las vacunas en general, lo que nos dimos cuenta es que, por un lado, había una narrativa de la ciencia como un modo de producción de conocimiento ajeno a intereses, y por otro lado, pues bautizaban a las vacunas con nombres como Sputnik o Patria. Entonces esto ya genera bastantes dudas. ¿Cómo no puede haber intereses? ¿Cómo no puede haber ideología? ¿Cómo no puede haber valores si se introyecta con un espíritu nacionalista un desarrollo científico de tal calibre como la vacuna en esos momentos de crisis, ¿no? Por otra parte, era meridianamente claro que las grandes farmacéuticas que estaban produciendo las vacunas pues querían maximizar su venta al precio más ventajoso. Y esto no es necesariamente malo para la investigación. Esto puede motivar la investigación. Claro, uno puede tener aquí diferentes concepciones al respecto de las políticas científicas, pero no parece que el hecho de que una farmacéutica quiera ganar dinero con su producto, esto no nos dice nada al respecto de la calidad misma de su producto. Entonces, lo que está de fondo
a nuestro juicio, es una idea contradictoria de la ciencia porque se muestra libre de intereses, de valores, ideología, pero se expresa muy explícitamente, deja ver muy claramente al público cuáles son esos elementos y esas cargas tipo emocional, ideológico, valorativo, ¿no? Esto para nosotros era el primer elemento que teníamos que tener en cuenta para comprender cuáles son las causas, algunas de las causas de la desconfianza pública hacia la ciencia. Por supuesto, la pandemia surge en un contexto, en un ecosistema digital, sociodigital, que genera sus propias peculiaridades y que agrava la situación. Por supuesto, la pandemia no cae en el vacío. La pandemia cae ya en un entorno, en un mundo que está muy mediatizado virtualmente por estos sistemas virtuales de comunicación que hacen que se vayan proyectando esas ideas, esas imágenes que son falsas, que responden al sensacionalismo, que tratan de capturar nuestra atención para beneficiar a la empresa misma que proyecta la información. Esto, por supuesto, sucedió y esto efectivamente genera desconfianza en el sentido primero que dijimos. Sí, si hay mucha información y mucha de ella es errónea, pues uno cuando no tiene esa capacidad de cribar entre unas opiniones y otras, pues bueno, a veces de manera un poco irracional o no muy justificada, se declina por una de ellas. Por otra parte, y esto para nosotros era muy importante, lo que vimos fue algo que nos pareció muy lamentable, porque quien tenía una de las grandes responsabilidades de analizar este fenómeno en un sentido filosófico, sociológico, a nuestro juicio, cayó en una idea o manifestó una tesis que hizo mucho daño a la credibilidad de la ciencia con muy pocas razones a nuestro juicio. De lo que estoy hablando es de las críticas de corte biopolítico que expresó gente como Giorgio Agamben, que al inicio de la pandemia escribió un texto muy famoso, que fue muy comentado, que fue la invención de una epidemia. Ya el propio nombre es suficientemente problemático. Giorgio Agamben, como un heredero intelectual de Foucault, de toda perspectiva de corte biopolítico, uno de los grandes continuadores del pensamiento biopolítico, lo que hizo fue un diagnóstico de la epidemia que le hizo afirmar que en realidad los gobiernos estaban exagerando el modo en el que estaban radicalizando las estrategias para hacer frente al virus porque su objetivo principal, porque su interés principal era establecer un estado de excepción que coartara las libertades de la sociedad, ¿no? Entonces, flaco favor hace la filosofía a la confianza hacia la ciencia si lo que expresa es una actitud de corte conspiranoico que no ve que los gobiernos tienen la responsabilidad, de hecho, de cuidar a su población instituyendo las medidas adecuadas para contener un virus que estaba acabando con una gran cantidad de gente. Por supuesto que uno puede asumir la idea de que efectivamente se puede aprovechar las circunstancias para instituir diferentes estrategias de control y de dominio. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir que la pandemia es inventada, que se ha radicalizado la estrategia de cara a satisfacer ese objetivo de corte político. Entonces, cuando uno habla de las causas por las cuales el público desconfía de la ciencia, no tiene que olvidar ese ecosistema digital y la responsabilidad que tenemos como filósofos cuando no somos excesivamente finos y pulcros a la hora de establecer un diagnóstico y una interpretación. A mi juicio lo que hizo Agamben fue una especie de trabajo a lo Procusto. Si se acuerdan, Procusto, este personaje mitológico, lo que hacía era invitar a una cama de hotel a una cama a diferentes personas, de tal manera que si la persona era más pequeña que la cama, pues le elongaba las extremidades
y si la persona era más grande que la cama, lo que hacía era cortarle las extremidades. Es decir, había que hacer encajar a la persona en la cama. De igual forma, la filosofía a veces, a mi juicio, peca de este espíritu procustiano porque trata de encajar la realidad a su marco de interpretación, independientemente de lo que ocurra en la realidad, ¿no? Esto, a nuestro juicio, fue también lo que pasó, y esto de alguna forma nos da un panorama un poco más rico sobre los motivos de la desconfianza. Nos centramos, una vez que planteamos estas diferentes otras causas, nos centramos en un momento específico de la pandemia que fue la aplicación de la vacuna AstraZeneca y la aparición de consecuencias indeseables, en concreto casos de trombosis, en algunas personas que se inyectaron esta vacuna, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues lo que sucedió es que pues, se aprobó la vacuna AstraZeneca, como las demás, como muchas de ellas, ¿no? En un marco de emergencia, pensando en que tenía una alta eficacia, al menos con la evidencia estadística de la que se disponía en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que una vez aplicada se detectaron varios casos de trombosis venosas cerebrales, sobre todo en mujeres de mediana edad, sobre todo en mujeres de mediana edad, ¿no? Fueron muy pocos los casos, pero sí aparecieron estos casos. Los medios de comunicación se hicieron eco de estos casos y lo proyectaron. Y entonces la opinión pública se dejó llevar por la magnificencia, por la prominencia, por por la radicalidad de la imagen misma de un caso donde una mujer ha fallecido por la aplicación de la vacuna. Esto generó una reacción tanto pública como gubernamental, de tal manera que algunos países, como España, Alemania y Francia, pero no solo ellos, suspendieron cautelarmente su administración. O sea, se desarrolla la vacuna, se aplica la vacuna, aparecen casos de trombosis y entonces los gobiernos instituyen una moratoria, una prohibición temporal. Pero estas moratorias duraron muy poco y empezaron a reanudarse la vacunación, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema en relación a la confianza y desconfianza hacia la ciencia es que el daño ya estaba hecho, porque las suspensiones gubernamentales de alguna forma chocaban con la insistencia de las farmacéuticas en relación a su propia inocuidad. Y aquí entonces sucede lo mismo de antes, ¿no? Tú como público lo que tienes es una información que ha proyectado un medio de comunicación al respecto de un efecto indeseable de una vacuna y por otra parte están las farmacéuticas que te dicen que no, que esto es inocuo, ¿no? Aquí, para nosotros, esto es un momento fundamental para la comprensión de lo que estaba pasando en la pandemia en relación a las confianzas y desconfianzas que iban surgiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se proyecta la imagen, cuando se difunde un caso de una mujer que muere tras la aplicación de la vacuna, lo que se genera es algo que quienes han estudiado psicología social conocen muy bien. Lo que se expresa es un sesgo que se denomina heurística de la disponibilidad. ¿Qué es la heurística de la disponibilidad? Es un sesgo que hace que se sobreestime la probabilidad de un evento negativo cuando tenemos el recuerdo prominente de un caso similar. ¿Cuándo se expresa este sesgo? Si hoy vemos un accidente de aviación y mañana tenemos que agarrar un avión, tenemos que subirnos a un avión, entonces tenemos mucho más miedo de subirnos al avión. ¿Por qué? Porque nosotros ha quedado ese recuerdo de la imagen que se nos ha proyectado de un accidente que ha sido fatal, ¿no? Esto, claro, ¿qué implica? Implica lo que muchos expertos dicen, y es que desestimamos la probabilidad. Hay una irracionalidad, se expresa cierta irracionalidad porque abandonamos el cálculo probabilístico y nos dejamos llevar por una emoción, la del miedo, detonada por un sesgo de la disponibilidad. Y aquí es cuando empieza a aparecer el argumentario
de los expertos que tildan de irracionales al público, ¿no? Hay otra cuestión de fondo o otra cuestión que se expresó en ese momento y es el de la asimetría de la información. Si esto es un sesgo que también tenemos como humanos y es que hay prominencia negativa. Es decir, en nuestro cerebro queda más instalado un caso negativo que un caso positivo. Una vez que se nos proyecta mediáticamente la imagen, la noticia de una muerte por vacuna, entonces se nos queda mucho más enquistada, mucho más anclada y cuesta más quitárnosla de encima aunque se nos transmita información posteriormente positiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con estas circunstancias? Lo que sucedió es que los expertos empezaron a decir que el público era irracional por no querer aplicarse la vacuna AstraZeneca porque estaba abandonando el cálculo de probabilidades. Es decir, lo que pasaba es que el público que estaba reaccionando con una sobrecarga emocional, expresando esos sesgos, posteriormente recibió el qué? Recibió el regaño de los especialistas, recibió eh, información que daba cuenta de lo poco racionales, lo muy estúpidos que éramos por dejarnos arrastrar por esas imágenes que los medios de comunicación nos habían proyectado, ¿no? Esto para nosotros era muy relevante. Voy a la otra. Lo que estaba sucediendo es que se llamaba irracional al público, y esto es una cosa muy recurrente que encontramos en las comunidades científicas. Eh, muchas instituciones, muchos medios de comunicación lanzaron llamados a la calma una vez que se salió de esa moratoria de la AstraZeneca, que acusaban al público de ignorante. Para nosotros esto constituye una responsabilización injusta porque se culpa al público del miedo que tiene sobre la vacuna cuando simplemente han sufrido o cuando realmente son víctimas de un modo de proyección mediática que genera un sesgo que todos conocemos, que los científicos deberían conocer. O sea, lo que planteamos Iván y yo es que es muy irracional llamar irracional al público cuando conocemos empíricamente y desde hace décadas que ese modo de proyección de la noticia genera ese tipo de sesgos. Y entonces la resolución que tratamos de darle es una resolución muy inadecuada, porque si aparecen esos sesgos de manera recurrente, es difícil pensar en que simplemente llamando estúpido al público va a cambiar de opinión. Me parece que es una mala estrategia y me parece que además es injusta, ¿no? Por tanto, lo que planteábamos es que hay cierta miopía científica porque exigir racionalidad probabilística mientras se ignoran los sesgos cognitivos documentados por la propia psicología es paradójicamente una postura anticientífica. Tú no puedes apelar a la validez empírica cuando te estás quitando de en medio décadas de trabajo empírico al respecto de la expresión de ese tipo de sesgos, ¿no? ¿Qué es lo que no consideraron los científicos? ¿Qué es lo que no consideraron, cuando digo los científicos, ciertos expertos que empezaron a reclamarnos al público cuando empezamos a emitir ciertas opiniones aversivas, ciertas actitudes aversivas al respecto de la aplicación de la vacuna AstraZeneca? Lo que no tenían en cuenta es que, y esto también hay muchos estudios por detrás que lo fundamentan, es que el público hace evaluaciones de tipo no probabilístico que es digno de ser tenido en cuenta. Por una parte, lo que nos han enseñado, lo que sabemos desde hace mucho, es que normalmente estamos más dispuestos a asumir un riesgo conocido que un riesgo novedoso. Esto se sabe, hay evidencia suficiente para decir, para sostener, para afirmar que en realidad cuando uno tiene que elegir entre diferentes riesgos, normalmente decide asumir aquel que es más conocido. Ojo, incluso aquel que es, ese que es más conocido podría ser más potencialmente dañino o podría tener
una mayor probabilidad de ocurrencia, pero pues hay una valoración de ese tipo. En el caso de la vacuna AstraZeneca, cuando se acaba con la moratoria y se comienza, cuando se vuelve a aplicar la AstraZeneca, estábamos ya habiendo conocido el virus durante un año. Y no solo eso, sino que teníamos estrategias para contener el virus, estrategias de carácter personal. O sea, el virus era el riesgo conocido y la AstraZeneca novedosa era un riesgo novedoso. Y claro, alguien podría decir, claro, es que es mucho más riesgoso el virus que la AstraZeneca en términos probabilísticos. Sí, pero estamos olvidando entonces esa decisión no probabilística que puede ser ciertamente sensata. Pongámonos en la situación de una mujer de mediana edad que ya está acostumbrada a contener el virus, ¿cómo? Siendo todo lo que la comunidad experta le ha dicho que haga. Entonces, cuando ve esa proyección mediática, lo que puede decidir es, bueno, prefiero no aplicarme una vacuna que tiene cierto riesgo de causar un trombo y seguir con mi estrategia de contención al respecto de un riesgo que ya me conozco suficientemente bien. Eso por un lado. Y eso no se tuvo en cuenta cuando llamaban a estas mujeres irracionales. Y esto me parece altamente preocupante y altamente injusto. Otra de las cosas que hemos aprendido durante décadas es que uno prefiere asumir los riesgos que son voluntarios a otros que son impuestos. Independiente de la probabilidad de ocurrencia del daño, uno prefiere asumir un riesgo, aunque tenga mayor probabilidad de ocurrencia, si es que lo asume voluntariamente. Si se te impone, pues preferimos no asumirlo. Cuando se nos conminaba de manera tan radical a aplicarnos la vacuna AstraZeneca, diciéndonos que éramos estúpidos, en realidad uno se olvida que quizá podría haber voluntariedad a la hora de quedarnos en casa, decidir quedarnos en casa, ¿no? Y por otra parte, y esto también fue algo interesante que pudimos ver todos, no solo Iván y yo, cuando escribimos este artículo, simplemente nosotros lo que hacemos es verbalizarlo, articularlo en un trabajo de carácter teórico académico, lo que sucedió fue una instrumentalización política que fue muy grave para la interpretación de la eficacia y de la pertinencia de la aplicación de la AstraZeneca. En España sucedió algo que fue, no sé si te acuerdas, Maite, que a mi juicio fue escandaloso. Cuando se estableció la moratoria por parte del Partido Progresista, el partido de izquierdas en España, que estaba en el poder, lo que hizo la derecha, el Partido Conservador, es decir, no, nanay, a mí esta gente no me va a prohibir vacunarme. Están coaccionándome, están coartándome mis libertades. Entonces, la cosa se puso muy interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, la elección entre ponerte o no la vacuna no respondía a razonamientos probabilísticos, ni siquiera respondía a razones de los expertos. Respondía a una afinidad de tipo ideológica. Entonces era fascinante ver cómo los afines al Partido Conservador decidían ponerse la AstraZeneca y los afines al Partido Progresista decidían no ponérsela. ¿Eso nos habla de la irracionalidad del público? Pues yo creo que sí, pero no del todo. Es decir, apelar de nuevo a la ignorancia cuando el fenómeno es no solo epistémico, sino social y es tan complejo, me parece que es tener mucha miopía, porque, de nuevo, no puedes resolver el problema del aumento de la confianza apelando simplemente a uno de sus factores, que es la de la carencia de los recursos epistémicos. No, lo que tienes que resolver es ese, esa estructura, ese espacio que es muy complejo en el que se imbrican los aspectos de carácter social, político y los aspectos de carácter epistémico, ¿no? Pero lamentablemente, pues esto no sucedió. Por otra parte, y con esto ya voy acabando, lo que sucedió es que en ese momento se produjeron un montón de injusticias epistémicas en el consultorio. Supongo que ustedes ya conocen perfectamente el concepto de injusticias epistémicas, ¿no? Simplemente a modo de andar por casa y de forma muy laxa,
Diré que una injusticia epistémica se expresa cuando no se otorga la confianza por una cuestión de prejuicio, cuando no se escucha debidamente, cuando no se considera que alguien es un interlocutor legítimo debido a ciertos rasgos que suponen un prejuicio para aquel que decide no escuchar, ¿no? Entonces, lo que sucedió cuando se aplicó la AstraZeneca fue que muchas mujeres fueron a consulta a expresar ciertas inquietudes. Inquietudes, claro, imagínense, tú eres una persona de un rango de edad que es propensa, muy entre comillas, porque eran pocos casos, pero, digamos, formas parte de ese perfil que es más susceptible a la aparición de trombos tras la aplicación de la vacuna, lo normal es que le preguntes a tu médico. Y preguntarle a tu médico no necesariamente te convierte en conspiracionista, no necesariamente te convierte en negacionista, no necesariamente te convierte en idiota, no necesariamente te convierte en nada. Simplemente te convierte en una persona que habita un mundo en crisis con mucha ambigüedad, con mucha complejidad, con muchas opiniones y contraopiniones y donde se entremezclan los aspectos epistemológicos y los aspectos de corte político. ¿Qué sucedió? Y esto ustedes lo saben mejor que yo, porque quizá alguna de ellas lo vivió en sus propias carnes. Lo que sucedió es que cuando alguien iba a consulta y decía que había tenido un cambio menstrual tras la aplicación de la vacuna, normalmente se encontraba con acusaciones de aprensión y de histerismo. Entonces aquí se aplica un doble prejuicio en esta situación de injusticia epistémica. La mujer que iba a consulta no solo era ignorante por ser lega, por no tener las credenciales expertas, sino que además era mujer y por tanto más propensa a la aprensión. Esto fue lo que nos dijo una mujer en Madrid con 44 años. Esta mujer, cuando fue a consulta, le dijo a su médico que había notado más abundante su menstruación tras la aplicación de la vacuna. Lo que se encontró esta persona es que la respuesta del médico fue que, bueno, que eso seguramente se debía a inestabilidad emocional y que cómo podía ser ella, que cómo podía saber ella que tenía más abundancia menstrual. Esto no lo he puesto en la diapositiva, pero forma parte de su narración de testimonio, ¿no? El médico le dijo que cómo podía saber ella con 44 años que su menstruación era más abundante, ¿no? En México pasó una cosa, bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero se hizo famoso el caso de un médico, Alejandro Macías, que respondió a una paciente que reportaba también alteraciones menstruales. Le reportó a él, le dijo, oye, doctor, tengo alteraciones menstruales. Y el doctor lo que le dijo es que serían ideas suyas. Esto lo que implica, a nuestro juicio, es una desestimación total de la experiencia y del testimonio de gente que no solo sufre ese bombardeo informativo, que no solo sufre la sobrecarga ideológica del fenómeno, sino que además sufre los efectos indeseables de un producto científico-tecnológico. Y esto, decir esto no te convierte en tecnófobo. Yo soy un gran defensor de la ciencia y la tecnología, pero lo que creemos es que flaco favor se hace la ciencia si no va produciendo conocimiento en relación a las consecuencias que se van derivando de la aplicación de sus productos. Porque quien conoce las fases experimentales sabe que una vez que se implementa de manera masiva un tratamiento, la comunidad científica tiene que observar muy bien cuáles son las reacciones, porque claro, la diversidad es mucha y no ha podido ser aprehendida en el marco experimental de las fases previas. Es posible que algunas de las consecuencias se te escapen y por tanto tienes que tener la mirada muy bien puesta ahí. ¿Qué sucede? Que si tú no das crédito al testimonio, entonces nunca vas a poder establecer una relación causal entre la aplicación o el tratamiento y una consecuencia indeseable. Esto no nos dice nada de que no puede haber sido muy efectiva, no fuera adecuado el implantársela. Entonces, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir, ya con esto acabo, es que a nuestro juicio habría que repensar el problema de las confianzas entre ciencia y sociedad y dejar de, una vez por todas,
de plantearlo en términos dicotómicos, estableciendo una distinción entre la racionalidad de la ciencia y la ignorancia pública, ¿no? Porque reducir el debate a una estimación individual de la evidencia científica robustece esta distinción. Los expertos son poseedores de la racionalidad y de los datos objetivos, pero claro, entonces estamos olvidando toda esa sobrecarga y nosotros, el público lego, somos víctimas simplemente de la irracionalidad, de los sesgos y de la ignorancia. Lo que concluimos en nuestro trabajo es que esta postura, que es una postura muy recurrente, que no solo se observa y se manifiesta en el caso de la AstraZeneca, la podemos observar en muchas circunstancias que vinculan a la ciencia con la sociedad, esta postura destruye el espacio de confianza recíproca. Si queremos aumentar, nuestra tesis es que si queremos aumentar la confianza en la ciencia, quizá deberíamos poner esfuerzos en aumentar la confianza de la ciencia en el público. Y quizá una buena forma de hacerlo es haciendo que la ciencia reconozca su propia producción científica que tiene que ver con los modos de evaluación pública de los diferentes problemas que escapan al razonamiento probabilístico, porque no lo son todo, no es todo el razonamiento probabilístico. Los actos tipificados como irracionales son a menudo el extremo de expresiones de duda legítimas que tienen raíces sociológicas muy, muy profundas. Y las preguntas, algunas de ellas con las que acabamos este trabajo, son estas. Si queremos restituir la confianza del público hacia la ciencia, no creemos que es irracional dudar de quien duda de ti constantemente. O sea, ¿por qué se nos insta a confiar en alguien que desconfía sistemáticamente de nosotros? Creo que la confianza, ustedes saben mucho más que yo de esto, en este seminario seguramente han hablado de estas relaciones de reciprocidad, pero me parece que la confianza, no en todos los casos, pero en muchos de ellos sí ha de sostenerse en un sentido bidireccional. Resulta insensato desconfiar si un día te obligan a inyectarte y al día siguiente lo prohíben. Es decir, tenemos que acusar de irracional a alguien si le damos una información contradictoria cuando no ha pasado ni siquiera un día. Es lógico exigir cálculo probabilístico bajo un estado de estrés pandémico e intoxicación mediática. O sea, solo podemos reducirlo a una especie de modelo de déficit donde se trataría de transmitir información veraz para que el público la suma sin tener en cuenta esas otras circunstancias. Y una de las preguntas muy específicas que tiene que ver con esta cuestión de género y de injusticias epistémicas que se dieron ¿se defiende verdaderamente la ciencia cuando se despacha un síntoma no previsto con un diagnóstico de histeria y aprensión? Así se puede aumentar la confianza en la ciencia. Entonces, bueno, son algunas de las preguntas que nos hacíamos y el texto lo pueden encontrar en ese libro de la pandemia del COVID-19 y riesgos globales. Y entonces, bueno, pues quedo a merced de sus preguntas y comentarios. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Yo doy mis aplausos así para que no suenen tanto. Bueno, a mí me parece muy interesante. A ver, voy a intentar hacerlo yo también de esos. A mí me parece muy interesante lo que planteas, porque no solamente, bueno, toca el tema de la pandemia de ahora, pero toca muchas otras cosas. Y yo creo que, no sé, a mí me parece que lo que tú estás proponiendo de algún modo es una democratización de la ciencia. Lo que estás diciendo es, la ciencia no tiene que buscar reconocer que no solo los expertos tienen autoridad sobre los experimentos científicos o sobre los avances de la ciencia o sobre el conocimiento, sino que también los legos que padecen o se benefician de la ciencia en sus múltiples variantes, tienen algo que decir al respecto. Es decir, no solo aquellos que le dedican la vida, sino que también le dedican la vida a la ciencia, sea esta la que sea, ciencias sociales, humanas o la que fuere, no solo esos tienen la palabra, también hay que darle la palabra a otros que sin haber dedicado toda su vida a eso, pueden decir cosas importantes. Claro, esto, perdón que me metí la primera, nos lleva ante un problema, que es el que te quiero plantear, porque yo contigo voy en eso, Uh Miguel, -huh. estoy de acuerdo contigo. El problema con esto también es que justo porque los medios de comunicación han dado micrófono a muchísima gente,
Entonces, parece como que hay un desbalance. Ujú, O sea, una cosa es dar la palabra a los legos, ujú, y otra cosa es que los legos se tomen la palabra y desbanquen a los expertos. ujú. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentarías tú eso? ¿Cómo te plantearías eso? Sí, sí, ¿Quieres que conteste o...? bueno, ¿alguien quiere ir preguntando o le vamos dando cancha para que responda a esta y nos animamos con otra? Pues tenemos tiempo, te puedo contestar. Venga, contesta. Bueno, lo de la democracia, pues efectivamente sí, yo siempre estoy pensando en la democratización de la ciencia, que se puede pensar en muchos sentidos, ¿no? Democratizar la ciencia puede tener que ver con construir espacios de ciencia ciudadana, donde ciudadanos que no tienen la credencial producen ciencia junto con los científicos, es una forma de democratización. Democratizar la ciencia es dejarse llevar por las preocupaciones del público y orientar las investigaciones en relación a las preocupaciones ciudadanas. Eso también sería democratizar la ciencia, ¿no? Incluso las políticas de la 4T científicas pueden ser una manera de democratización científica en tanto que el presupuesto de alguna manera es público y por tanto debería tener cierta incidencia, ¿no? Yo estoy ahí en la democratización de la ciencia, pero en este caso concreto, efectivamente, pienso en lo que los autores de la ciencia postnormal, Funtovich y Ravetz, llaman ciencia postnormal. Lo que ellos dicen es, tenemos que tener evaluaciones extendidas de la ciencia. Ya no solo se trata de tener evaluaciones por pares, Mm, sino de evaluaciones al respecto de las consecuencias de los productos tecnocientíficos, ¿no? Va por ahí, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué hacemos cuando hay mucho ruido? Mucho ruido en las redes, muchas opiniones. Claro, si uno fuera a ver si lo digo bien, si uno se creyera del todo a Feyerabend, podría de alguna forma sostener que bienvenidos sean, así lo decía Feyerabend, bienvenidos sean al mundo de la cultura los charlatanes, los mentirosos. ¿Por qué? Porque para Feyerabend el que haya una proliferación de opiniones constituye una oportunidad de desdogmatización de la ciencia, porque la ciencia se encuentra con la necesidad de responder. Yo no estoy tan ahí, yo no estoy tan ahí, pero lo que diría es que tenemos que ver también no solo la proliferación de opiniones, que algunas de ellas son delirantes, otras son agresivas, violentas, no sustentadas, que vienen de una perspectiva conspiranoica, que son negacionistas sin tener ninguna justificación. Sobre el negacionismo hay mucho que decir también, pero también hablaría de la distinción entre expertos. Creo que eso es importante. No solo hay multiplicidad de opiniones públicas, sino hay multiplicidad de opiniones expertas. Y los expertos, de hecho es un trabajo que vamos a publicar Iván y yo ahora, expertos en los medios. Lo que queremos hacer o lo que hemos hecho es una taxonomía de expertos en relación a su vinculación institucional y su vinculación mediática. Porque claro, el problema no es que te venga un charlatán, el problema no es que vaya yo a Twitter y exprese un exabrupto, el problema es que me encuentre con un experto que asume ciertas credenciales, que da una opinión que, bueno, quizá no es muy confiable. Entonces habrá que ver cuáles son esos vínculos institucionales, esos vínculos con los medios, qué tipo de relación tiene Gatel con la comunidad experta y con el gobierno. Porque no es lo mismo un asesor del gobierno que puede tener ciertos intereses, no necesariamente negativos, que un investigador, no sé, un epidemiólogo que trabaje en una universidad pública o que trabaje para la farmacéutica. Son distintas maneras de expresar y de tener perspectivas del problema, pero creo que son relevantes. Y son relevantes porque nos habla de esta implicación epistemológico-política. El cribado que tenemos que hacer como público es un cribado que no solo habría de tener en cuenta el cálculo probabilístico, que es nuestra crítica, habría que tener en cuenta la densidad sociológica de la expresión de la opinión. Y esa densidad sociológica te la da el entramado institucional y mediático en el que están insertos los diferentes expertos que van proyectando sus opiniones. Entonces, claro, es muy complejo. Yo no tengo la solución, pero simplemente creo que tenemos la responsabilidad sociológico-filosófica de establecer buenos diagnósticos al respecto de los problemas y no quedarnos simplemente con, miren,
no saben de transgénicos. Ah, miren, no saben de epidemias. Ah, miren, eres estúpido porque eres negacionista. Cuando uno va a consulta y expresa una duda, pareciera que te aplican un gorro de aluminio. O sea, yo cuando voy a la consulta, a veces pienso que quien me está mirando me ve como si yo tuviera un gorro de aluminio y fuera un extraterrestre. Y simplemente uno a veces quiere sostener un diálogo que requiere de cierta capacidad y de escucha empática en el contexto institucional de una clínica donde lo que se trata es de atender un problema de carácter personal. No es Gatel, no es el de la farmacéutica, es un médico que tiene unos objetivos muy concretos, ¿no? Ujú, ujú. Por ahí iría. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya ve cómo van saliendo ya las preguntas. Ahí está Luis Gabriel, el doctor Luis Gabriel, y estaba también Heidi, yo no sé si bajó la mano. Bueno, doctor, dígame. Hola, felicidades, doctor. Me gustó mucho su plática. De hecho, mi tesis fue de filosofía, fue el silencio de los filósofos ante el COVID. Y Mm, entonces mi queja, y trabajo mucho, me gusta mucho el silencio, es que la ciencia se quedó callada por primera vez durante mucho tiempo. Los historiadores, para mi gusto, tuvieron la oportunidad de haber demostrado que sabían de epidemias, porque si alguien sabía de epidemias han sido los historiadores y se quedaron callados con el uso ¿cómo se llama? Del cubrebocas, porque se ha demostrado hasta el cansancio que el cubrebocas había servido y funcionado, que se dejó de hacer, desde el punto de vista médico, artículos sobre el cubrebocas en el momento que se eran los antibióticos, porque cuando se infectaba el paciente, a pesar del cubrebocas, le daba antibiótico, pero el cubrebocas cumplió con todos los requisitos científicos de que funcionaba para evitar infecciones, tanto, pero usándolo los dos, todo el mundo, no nada más una sola persona, ¿no? mm, Se quedó callado los historiadores, no levantaron la voz, no salió un solo artículo de la historia de aquí. Igual pasó con los médicos, igual pasó con los filósofos. Los bioéticos hablaron a quién le tocaban los respiradores, a quién le tocaba el medicamento, pero jamás hablaron de cómo debía enfrentarse una pandemia, cuando era lógico, si usar o no usar un cubrebocas, pues lo lógico nos hubiera dicho que habría que usar un cubrebocas y no lo habíamos. Yo creo que el doctor Gatell se equivocó, ¿no? Esto lo dirá el tiempo, pero él era médico y infectólogo. O sea, si le puedo dar todas las credenciales del doctor, pero yo creo que tiene un problema más bien institucional. Y la pregunta era esto, sí es cierto que de su tema que la ciencia y la sociedad me encantó, pero ¿qué tanto en esta ocasión, cuando hubo el COVID, el gobierno tomó el papel de la ciencia? ujú, Realmente los que tenían unos micrófonos abiertos no eran los médicos, a excepción de Estados Unidos y en Europa, donde había tres o cuatro médicos que estaban al frente. De hecho, lo sacó, Trump sacó al que habló porque metió a Kennedy, el que está actualmente en el secretario de Salud de Estados Unidos, este doctor Kennedy, que es antivacunas, que sí se vacuna, fueron políticos, pero todo eso es política, no fueron científicos, también los que abrieron mucho la boca. O sea, Gatell fue un político, el presidente fue un político que hablaba de ciencia. Yo creo que la ciencia la desvirtuó de alguna forma también el gobierno, ¿no? sí, a ver, lo del silencio de la filosofía, bueno, algunos filósofos estábamos pensando, pero creo que hay un problema también de autocomprensión de la disciplina. Nos hemos contado a nosotros el cuento hegeliano de que la filosofía solo levanta el vuelo al anochecer, cuando ya los fenómenos se han concretado, ¿no? Parece que la filosofía requiere de la distancia y del tiempo para pensar sosegadamente el acontecimiento. Pero no es la única forma de hacer filosofía, pero es la predominante. Y yo creo que se puede hacer filosofía sin ser reactivo, pero sí pensando el acontecimiento mientras transcurre. Un ejemplo, a mi juicio, muy interesante es el de Gunther Anders. Gunther Anders, un discípulo de Heidegger, él mismo decía que hacía filosofía periodística. Filosofía periodística porque trataba de aprehender los hechos, aprender las circunstancias, dar cuenta de la realidad mientras ésta iba pasando, ¿no? Entonces me parece que la filosofía debería explorar las diferentes temporalidades con las que puede trabajar. No solo tenemos que esperar a que caiga la noche, sino que podemos ensayar diagnósticos, claro, sin caer en lo reactivo, en lo precipitado, que es el gran riesgo, ¿no? Esto al respecto del silencio. Sobre el carácter político de Gatell y de otros científicos,
Por ejemplo, Fernando Simón en España, que era pues, el alter ego, ¿no? de Gatell allá. Un poco es lo que le decía a Maite. En realidad, lo que tenemos que dejarnos también es que tenemos que quitarnos esa idea del experto. Dentro del campo de los estudios CTS hay una línea que se llama la línea de los expertos, ¿no? Donde se trata de escudriñar, de definir, de establecer los rasgos que tendría que expresar alguien para ser denominado experto, ¿no? Y que se diferencia el experto del ego y qué grados de expertise hay. Somos muy expertos si producimos ciencia o somos un poquito menos expertos si la conocemos pero no la producimos y no la hacemos avanzar. Este tipo de estudios existen, pero me parece que caemos en una especie de abstracción del experto, como si el experto no estuviera insertado en ese entramado institucional. Por supuesto que Fernando Simón y Gatell son científicos y son muy expertos en su campo, pero al estar incrustados, no son solo expertos, son asesores científicos, son voceros científicos de un gobierno. Y entonces aquí se imbrica lo epistemológico y lo político. Y yo creo que asumir esa condición, explicitar esa condición, nos daría mucha más claridad a la hora de interpretar las opiniones, interpretar las diferentes perspectivas que van emanando. Porque claro, uno puede hacer un ejercicio analítico de corte sociológico político para ver cuál es el fondo a partir del cual se está manifestando cierta opinión. Y a lo mejor en la balanza cae un poco el carácter experto de Gatell y se eleva el carácter político que está vinculándose a un gobierno que tiene que responder a una crisis teniendo que malabarear un montón de cosas. Tiene que malabarear las circunstancias económicas, tiene que malabarear las circunstancias en relación a los posibles efectos electorales que pueda tener una mala gestión, tiene que malabarear la eficiente gestión sanitaria de la pandemia. Todo eso no está en el epidemiólogo, no está en el infectólogo, está en el gobierno, pero el infectólogo pertenece al gobierno. Entonces, por eso para mí es tan importante establecer distinciones de carácter sociológico que den cuenta del posicionamiento real de cada uno de los expertos, porque no basta con decir que uno sabe mucho porque tiene la credencial y tiene 500 papers en las mejores revistas. De lo que se trata es de ver cuál es, lo voy a decir así, el lugar de enunciación del experto, porque entonces puedes escudriñar un poco cuáles son los intereses de fondo, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los posibles sesgos, cuáles son las disputas que está teniendo. No lo resuelve todo, pero creo que nos hace ganar al público en claridad, ¿no? Bueno, en este momento ya solo queda la mano de Cicerón levantada, pero no sé. Me pareció ver la de Heidi levantada, me pareció ver la de Carla, que ya no sé si está aquí. Sí la levanté, pero después Miguel respondió un poco a mi pregunta y dije, bueno, voy a dar oportunidad a alguien más, ¿no? Porque sí se medio respondió, pero si da ahí después esa oportunidad, lo replanteo. Bueno, como Gracias, guste Maite. tú. Carla, ¿tú también te pasó lo mismo? Creo que sí. Entonces, pues, Sí, siguientes. muchas gracias. Ya respondió. De hecho, hasta citó por ahí, hizo referencia a Andrés. Muchas gracias. Exactamente. Sí, me acordé de ti, justo pensé que te iba a gustar la referencia. Cicerón, entonces. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Eh, yo primero quisiese comentar si aquella publicación que comenta Miguel Zapata, que ya entiendo que esto ya es un texto publicado, lo pueden poner en el chat para que nosotros lo podamos buscar, si está en acceso abierto y así, para poder leerlo. Eh, y yo tendría dos cuestionamientos, un poco así como comentan las compañeras que ya se respondieron un tanto, pero yo quería preguntar si no cree, porque creo que es una palabra que creo que sí lo mencionaste, si no afecta que en el panorama político actual, sobre todo en los casos de España y de México, estaban enmarcados la comunicación científica por parte del gobierno en un marco de, que ya también lo he comentado aquí, de polarización y de populismo, ¿no? Que hay un texto de Gustavo Ortiz Millán, del UNAM, que se llama How Populism Affects Bioethics, ¿no? Y que ahí habla en parte de cómo la comunicación afectó los procesos de vacunación
y, y las políticas de la Conbioética, ¿no? De la Comisión Nacional de Bioética en México. Y si no crees que en el marco del populismo y la polarización, en este caso en España, enmarcado sobre todo por Vox, en este caso por Gustavo Ortiz Millán, se refiere a López Obrador, la polarización y el populismo influye más en la comunicación política para que los ciudadanos razonemos más, vaya la contradicción, irracionalmente, que hagamos razonamientos con más egos confirmativos, con todos estos malos razonamientos que tú mencionaste muy bien en tu presentación, o razonamientos, razonamiento al razonamiento políticamente motivado, ¿no? Que primero asumimos cuál es nuestra identidad política y entonces vemos de acuerdo a nuestra identidad, nuestra afiliación partidista, cómo tenemos que razonar. ¿Qué vacuna es buena, qué vacuna es mala? De acuerdo a nuestra identidad política. ¿No? Entonces, que este marco de polarización y de populismo afecta más en la comunicación en unos países que en otros. Por ejemplo, entiendo que en donde sí hubo una buena confluencia entre comunicación científica y política, aunque no estoy muy bien informado, es en Nueva Zelanda, ¿no? Donde la primera ministra se hizo muy famosa por su comunicación política de la pandemia, de la cuarentena, etcétera, que también fue retomado por las feministas en bioética. Y la segunda pregunta es que si no crees que no sé, tú como filósofo de la ciencia, si tienes alguna opinión al respecto, frente a estos casos, esta falsa dicotomía que tú hablas de que hay que desecharla entre la irracionalidad del público y la expertise de los científicos que nos tratan como irracionales al público, si la bioética no puede presentar soluciones, ¿no? La bioética que ha sido un campo de la comunicación entre las médicas, médicos y los pacientes, que tienen que respetar la autonomía, que no se tienen que dar estos casos lamentables como los que mencionaste al final de cómo el doctor cuestionaba o la doctora al paciente, a los pacientes, las pacientes. Y ya, estos serían mis dos cuestionamientos y nuevamente muchas gracias, Miguel. No, pues gracias a ti. Pues todas las preguntas están siendo muy interesantes. Sí, empiezo por la última. La segunda, la biótica sí puede ser un puente y no hay que olvidar que el texto originario de la bioética tiene el término del puente, ¿no? Van Potter, el texto de Van Potter, habla de un puente entre las ciencias y las humanidades. Entonces, yo creo que sí puede generar o puede ser un espacio pertinente para tratar de derrumbar o al menos disolver ciertas dicotomías, porque esa dicotomía, la que nosotros marcamos, tiene que ver con la no atención del carácter sociológico, político, ideológico, humanístico, que puede ser bien interpretado, bien analizado por parte de la comunidad experta también del ámbito de las humanidades. Es decir, si nos pusiéramos a pensar el fenómeno complejo, no en términos de una resolución eminentemente científica, especializada, donde solo puede tener cabida la opinión del epidemiólogo, si dejamos de pensar en ese sentido, entonces abrimos el espacio a otro tipo de consideraciones. Hacemos una ciencia o al menos tenemos una opinión un poquito más interdisciplinar. Cuando digo una opinión interdisciplinar, no estoy pensando necesariamente en que haya grupos de investigación interdisciplinaria, simplemente lo que estoy diciendo es que en el espacio de la opinión pública deberíamos tener cabida los humanistas y a veces tenemos miedo de incorporarnos al debate científico, porque claro, también somos susceptibles de ser llamados estúpidos, ignorantes. A mí se me llama ignorante en muchos contextos, a pesar de que les digo, bueno, yo tengo un doctorado en filosofía de la ciencia. Y entonces me dicen, no, pero eso que tú no haces ciencia. Y entonces ya se anula, hay un argumento de autoridad, ¿no? A veces con justa razón, a veces nos entrometemos de más, pero a veces creo que aportamos perspectivas muy, muy razonables, ¿no? Entonces, los expertos en infecciones, en epidemiología, no son expertos, por ejemplo, en los efectos perniciosos económicos que puede tener la aplicación de una política pública. ¿Qué van a saber el experto en un virus el impacto económico? Pues habrá que llevar al economista, ¿no? Y claro, dentro del ámbito económico, pues también habrá sus expertos y contraexpertos, pero al menos mejoramos
el diálogo, mejoramos la comunicación. Entonces, bueno, la bioética, con ese espíritu interdisciplinario con el que ella misma nació, creo que puede ser uno de los espacios, ¿no?, de mejor comprensión de fenómenos que se pueden enmarcar en esto que he llamado ciencia postnormal, ciencia de fenómenos muy complejos donde hay una imbricación entre lo epistemológico y lo político, ¿no? Sobre lo primero, lo de los marcos populistas, sí, efectivamente, yo creo que predomina el carácter ideológico y la elección pública en relación a la aplicación o no de un tratamiento o a la expresión de una aversión o la expresión de confianza al respecto de una comunidad está mediatizada por esa afinidad ideológica. Esto es evidente. Nuestro punto de vista, lo que hemos querido defender con este texto, es que uno tiene que tener en cuenta esto. Por tanto, si está esta actitud de carácter ideológico que se decanta por una posición no en términos epistémicos, sino en términos políticos, la resolución tendrá que ser política, no exclusivamente epistémica. Este es nuestro punto. Cuando uno estudia las posibles relaciones entre no solo la ciencia y la sociedad, sino la ciencia y la política, se da cuenta de que hay diferentes formas de gestionar la comunicación entre un dominio y otro. Por ejemplo, Bitker, que es un teórico, un sociólogo de la ciencia muy importante, tiene un texto, un libro que se llama La paradoja de la autoridad científica, y ahí lo que hace es describir, casi a modo de etnografía, se mete en el espacio de resolución de controversias científicas por parte de asesores. En fin, hay diferentes formas de tratar los problemas que puede resolver la ciencia cuando el problema es responsabilidad del gobierno, porque la resolución del problema es responsabilidad del gobierno, no de la ciencia. El gobierno lo que hace es asumir o no el conocimiento científico, apoyarse o no en el conocimiento científico, ¿no? Lo ideal sería, a mi juicio, que se apoyara. Pero entonces aquí surgen diferentes modelos. Hay un modelo de asesoría donde hay alguien que se considera un experto en el ámbito de la ciencia y que conforme se van produciendo la necesidad de resolución de este tipo de situaciones, pues se le pregunta a esta persona, pero no es la única, no es el único modelo. Hay modelos muy interesantes donde cuando hay una situación muy compleja, el gobierno lo que hace es llamar a especialistas, a los mejores especialistas del campo, del país, y los pone a deliberar a puerta cerrada. Entonces puedes tener ahí a un especialista del ámbito privado con la confianza de que sus opiniones no van a estar condicionadas o bajo la presión de la institución que le paga. Entonces, lo que hacen es generar un espacio clausurado de especialistas que deliberan entre sí durante unos días y después emiten un informe que dan al gobierno y el gobierno actúa en consecuencia. ¿Por qué te digo esto cuando hablas de la polarización? Porque yo creo que efectivamente en condiciones de polarización, a mi juicio, lo más sensato sería poner en marcha la imaginación para tratar de disolverla. Es responsabilidad del gobierno, a pesar de que tenga una posición ideológica frente a su antagonismo, pero es responsabilidad del gobierno asumir la mejor de las opiniones científicas. Y entonces quizá se podría desideologizar la postura si uno apela a un informe que es detonado por una comunidad científica o por representantes de una comunidad científica que han podido llegar a ciertos acuerdos durante un tiempo razonable. Porque claro, el problema está en que los tempos de la política no son los tempos de la ciencia. A veces no tenemos el tiempo suficiente para avalar nuestras decisiones científicamente porque tenemos urgencia, ¿no? Pero en la medida en la que se pueda, yo creo que es sano ver qué sucede en el mundo, ver qué sucede con diferentes estructuras de comunicación entre el gobierno y la ciencia, justo para salirnos de este problema de la ideologización que hace que finalmente el público pues desatienda no solo la razón probabilística, sino desatienda cualquier tipo de consideración de corte científico. Yo soy ayusista, a mí me gusta Ayuso, a mí me gusta Vox, yo creo que Pedro Sánchez es muy guapo, que lo hace muy bien, y en función de eso decido que AstraZeneca sí o AstraZeneca no. Esto
Claro, es irracional, pero es comprensible. Es irracional en términos epistémico-probabilísticos, pero es comprensible cuando la densidad sociológica es de tal calibre que se ha impuesto una polarización tan absoluta que no te queda más que enfrentarte a tu enemigo en relación a las diferentes posiciones sobre la resolución de diferentes problemas, ¿no? Iría por ahí. Pues está muy interesante lo que estás comentando. A mí lo de la polarización y lo del populismo siempre me hace un poco de ruido, ya sabes, ¿no? Y de cómo se juega o no se juega con las emociones, en fin. Pero bueno, mucho de esto tiene que ver con la comunicación de la ciencia, ¿no? Yo, bueno, no sé si está por ahí todavía Cecilia, pero está con nosotros Cecilia Rosen. ¿Estás ahí, Cecilia? Ya he estado escuchando tu intervención y pensaba que a lo mejor algo nos tendría que decir. Sí está. Por ahí anda. Sí, Sí sí ando por está. acá con chamaco en casa. No sé si me escuchan. Y con gatita, tienes una gatita Ah, preciosa blanca, pero no, es sí, de un un gato muy travieso. entrometido. Sí, bueno, Hola, Sí, Cecilia. bueno, me agarras de bote pronto, pero sí escuché casi todo. Creo que en todo caso unos 5 minutitos. Y pues nada, yo soy una admiradora del trabajo de Miguel y de la perspectiva, sobre todo viniendo pues de un campo tan diferente en ciertos puntos, aunque en realidad tenemos muchísimas intersecciones. Pero, digamos, primero me formé como comunicadora y luego entré a la comunicación de la ciencia desde las ciencias duras. Y luego ya me fui a la sociología y bueno, y ahora, por distintas razones, pues sí, me he ido acercando muy, muy tímidamente a la filosofía. Entonces, realmente no me siento como muy, eso, capacitada para establecer un diálogo filosófico que sí está en otro orden. Pero bueno, para empezar, agradezco mucho la invitación al seminario. Yo estoy trabajando ahora en el Instituto de Investigaciones Sociales justo los temas de confianza, sobre todo a partir pues, de la convocatoria para la plaza que ocupo, que tenía como título Infodemia, Desinformación, Confianza Pública en la Ciencia. Y yo en realidad todavía estoy muy problematizada con el propio concepto de confianza, pero ustedes tienen muchísimo camino andado. No terminé de leer todo el proyecto, pero bueno, veo que hay cosas ahí que me podrían ser muy útiles. Y desde la comunicación de la ciencia, bueno, lo único que añadiría es justamente los agentes comunicadoras, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos agentes sociales que somos nosotras? Bueno, yo ya ex en realidad, porque ya estoy más en un papel de investigadora que de comunicadora, pero bueno, fue algo que ejercí durante 15 años, tanto como periodista como comunicadora institucional, y muchas de estas cuestiones me interpelan y me evocan un montón de experiencias y de vivencias y bueno, realmente es muy interesante, pero con nada más añadiría esta cuestión justo de los agentes intermediarios y esto a lo que ya hizo mucha alusión Miguel, que tiene que ver pues, con el contexto de la comunicación, ¿no? Cómo está sucediendo y cómo, no sé, yo incluso plantearía que el tema de la confianza y la discusión sobre la verdad, está ahora o sea, como que ha permeado en otros ámbitos más allá de la ciencia, ¿no? Porque lo estamos viendo en la misma política, o sea, el valor de la verdad o no. Y bueno, los agentes comunicadores que ahora ya empezamos a preguntarnos si no son también las inteligencias artificiales un actor más, o yo me lo estoy preguntando al menos, me encantaría en algún momento ir conversando con ustedes de eso, o sea, si los podemos considerar nuevos agentes, aunque no sean agentes en términos humanos, pero que sí están cambiando, creo yo, esa sería como una intuición, algo de todo esto que ha comentado Miguel respecto a, pues, cómo se construye la confianza, cómo se construye la idea de experticia. Creo que hay un montón ahorita que está cambiando en relación a eso. Creo que la mayoría, si no todas aquí quizás damos clases o toman clases, entonces en cualquiera de las dos situaciones, pues el aula está cambiando. Y el campo profesional de la comunicación pública de la ciencia, pues así como Miguel también se deleitó de cierta manera intelectualmente durante la pandemia, pues para nosotros fue como, "Ah, ahora sí, ahora sí se va a entender la importancia de profesionalizar este campo y precisamente, ¿no? Parte de nuestra, pues como cometido en la UNAM y en otros espacios desde el periodismo de ciencia ha sido intentar lidiar con estas preguntas, o sea,
cómo no reproducir el criterio el principio de autoridad, entonces la elección de las fuentes, esto que comentaba Miguel de una confusión terrible respecto a qué es la autoridad epistémica y los campos de experticia entre distintos actores, incluyendo a los propios periodistas. Vaya, no sé, a mí me deja un montón de preguntas y pues me encantaría, nada, poder seguir compartiendo este espacio y en algún momento poder yo también compartirles cuando tenga algo más digeridas estas cosas en mi propio proyecto. Y bueno, si cabe una pregunta que quizás descoloque un poco, pero que seguro sirve siempre, es justo el propio concepto de confianza, ¿no? Yo me preguntaba porque yo tu texto, Miguel, sí lo leí en su momento, pero ya se me olvidó y no me acuerdo, y sobre todo ahora, pensándolo más a la luz de lo que estoy haciendo ahora, me pregunto precisamente, ¿no? Como pues si tenemos un consenso, un acuerdo de qué vamos a entender por confianza, o si ustedes eso, digamos, era como algo necesario definir pues para construir lo demás. ¿Cuál sería tu posicionamiento respecto a eso? Mil gracias. Gracias No, a pues ti. un gusto verte, Cecilia. Hace mucho que no te veía, además. A ver, dos cosas. Una sobre los agentes intermediarios, ¿no? Sobre las comunicadoras de la ciencia. Yo aquí he tenido diferencias de opinión con algunos grandes comunicadores de la ciencia, porque yo soy de los que piensa que comunicar la ciencia es comunicar todo este entramado científico-político. Para mí, los modos de producción de la ciencia tienen que vérselas con la institucionalidad, con los intereses, con lo que hay en juego. Entonces, comunicar la ciencia solo apelando a las evidencias empíricas, a los marcos teóricos, me parece que es muy saludable porque mejoramos, ¿no? En términos informativos, de comprensión de diferentes disciplinas, pero quizá nos quedamos cortos a la hora de comprender cuáles son los entrelazamientos, ¿no? Por eso a mí, cuando yo hablo de ciencia postnormal, lo digo muy intencionalmente. Yo invito a las comunicadoras a que lean las descripciones de carácter sociológico y filosófico de la ciencia misma. ¿Qué se entiende por ciencia? Y por ciencia se entiende la evaluación extendida, por ciencia se entiende los intereses no extraepistémicos que la mueven, por ciencia, ese es mi punto de vista, ¿eh? Entonces creo que la comunicación de la ciencia tiene una oportunidad que a mi juicio está perdiendo recurrentemente cuando sigue dejando de lado este tipo de perspectivas que piensan la ciencia en un sentido mucho más amplio. Este es mi punto de vista. Sobre el tema de confianza, yo intencionalmente también no me metí en la definición porque dije, "Puf, me van aquí a acribillar porque son expertos en confianza, hacen fenomenología de la confianza y bueno, ¿para qué me voy a meter yo en estos berenjenales, ¿no? Que decimos en España? Yo lo que diría de mi definición de confianza es, antes de la definición, en un movimiento intelectual poco adecuado, pero lo que empezaría a decir es que la pregunta que nos hacíamos en ese texto es al respecto de la confianza en un doble sentido, porque la confianza puede tener que ver con la convicción al respecto de la veracidad de una opinión, del buen sustento de una opinión. Yo confío en que yo confío o no en que la comunidad experta emita opiniones que están bien respaldadas, exprese verdades con minúsculas en el sentido de que emanan de un trabajo robusto consensuado por la propia comunidad, ¿no? Por los diferentes integrantes. Un poco avalando a la capacidad que tiene aquel que me expresa una opinión de establecer sus propias justificaciones. Pero la confianza al respecto de la ciencia no tiene que ver solo con la veracidad de las opiniones, tiene que ver con las buenas intenciones. La ciencia opera de cara al beneficio público, que eso es distinto. No solo es la ciencia emite opiniones verdaderas o bien sustentadas, sino la ciencia opera y se mueve de cara al beneficio de la sociedad. Entonces aquí hay otro entrelazamiento que justo, vuelvo a insistir, es de corte epistémico-político. La definición que doy de confianza es bastante burda, ¿no? Algo así como la actitud que está amparada en una convicción al respecto
de las capacidades, de las habilidades, de los comportamientos que responden a unas expectativas, ¿no? Por decirlo a grosso modo y por decirlo de manera muy rápida. Pero yo creo que la confianza sí es un concepto, no sé muy bien por qué te hace ruido, pero yo creo que la confianza sí es una expresión de lo humano que es importante a la hora de establecer el modo en el que nos vinculamos, ¿no? El modo en el que podemos sostener o no ciertas conductas en relación a las expectativas que generamos en nosotros y en las Mm. expectativas que otros generan en nosotros, ¿no? No No, sé, yo Mau. creo que lo que me hace ruido, digo nada más aclaratorio, es Ajá, precisamente, creo que el principio de tu ponencia, donde, y ahí es donde yo más discuto a estas alturas, que es la cuestión de por qué damos por hecho que hay por un lado un aumento de la desconfianza, ajá, que yo sé que hay encuestas y sí las he estado revisando, pero híjole, tengo muchísimas, sí, no me terminan de convencer, o sea, metodológicamente. Y por otro lado, pues también me cuesta verlo como un fenómeno, porque claro, yo soy más empirista y voy a hacer un trabajo empírico y entonces quiero ir a hablar con los jóvenes ajá, sobre justo cómo construyen confianza. Entonces, en ese sentido, la definición que tú dabas creo que está muy cerca de lo que yo he encontrado, que justo no es solo la confianza epistémica, sino la confianza percibida sobre instituciones y actores que intervienen en la producción de la ciencia y pues ¿no? Pero lo que creo que me hace ruido es cuando tomamos desde la CPC, desde la Comunicación Pública de la Ciencia, la misión de reganar ajá, una confianza y sí, aparte sobre todo entendiéndolo como algo que ganamos la confianza de la gente, listo, ya está, es inquebrantable y para siempre, porque así se suelen interpretar muchas de las encuestas de percepción pública que de hecho te mantienen los niveles bastante altos de confianza, ujú, pero ¿cómo la estamos midiendo realmente? Y bueno, sabemos que las encuestas, pues nada, eso, son encuestas, ¿no? Entonces necesitamos, creo que tú lo decías también, y obviamente nosotros tenemos aproximaciones más cualitativas. O sea, a mí precisamente me interesaría entender cómo eso es dinámico y va cambiando, incluso pensándonos en nosotros como sujetos durante la pandemia. No es que un día dejamos de confiar en la ciencia o que no vacunarnos significaba necesariamente, ¿sabes? Ahí es donde me cuesta más verlo a nivel individual, pero creo que porque, bueno, me estoy enfrentando a algo, a un problema, digamos, que antes estaba más puesto en la misión de la divulgación científica, la misión tal cual, como esta idea de hay que evangelizar a todo el mundo, y ahora siento que hay una importación de esa idea desde la filosofía de la ciencia la CPC es para que todos confiemos en la ciencia. ¿A qué te refieres? O sea, eso es lo que me hace ruido, ¿no? No a qué te refieres tú, sino no, no, sí, cuando sí. la UNAM dice, vamos a hacer un nuevo programa de divulgación porque la gente no está confiando en la ciencia, ¿qué quieres decir con que no está confiando? ¿Quién es? ¿En dónde? ¿No? Como que todo el contexto ahí pues, se me desdibuja y es como, hay desconfianza. Ujú. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, son varias cosas. Yo creo que hay mucha más confianza en la ciencia que desconfianza, ¿no? Claro, en función de las encuestas y en función de las latitudes, te encuentras unos datos u otros, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente que más recela de la ciencia es gente que es republicana. Los demócratas tienen más confianza según las encuestas, ¿eh? Estos son los datos que tenemos también por género, esto lo conoces tú más que yo. Lo que pasa es que nosotros trabajamos bajo justo bajo esta sospecha con la que creo que concuerdo, y es que pareciera que estamos gastando mucha energía para aumentar la confianza en la ciencia, ¿no? Primero, la ciencia se ha ganado, se está ganando nuestra confianza. Esto es como cuando tienes una pareja y te pide confianza, ¿no? Pues la confianza se nutre de un proceso la confianza hay que ganársela. Uno no puede llamar a los comunicadores para decir, venga, aumenten la confianza en la ciencia, ¿no? Que la gente lo conozca y como la va a conocer, pues que se genere un mejor vínculo. Porque yo creo que eso nos hace un flaco favor. Cuando nosotros hablábamos de desconfianza, cuando pensamos en la desconfianza, efectivamente no lo hemos hecho para nada en términos cualitativos. De hecho, metodológicamente el texto es bastante burdo en ese sentido, ¿no? Puede tener ciertas virtudes argumentativas, pero es burdo en lo que concierne a la detección y focalización del problema. Pero partíamos de una tesis, digo, esto para la filosofía, a mí como filósofo me da bastante igual, entonces, digo, sé que lo digo medio de broma, pero digamos que no pongo la mirada ahí.
pero en realidad partimos de un imaginario y de una real expresión de desconfianzas que tienen que ver con el incontrovertible auge de ciertos conspiracionismos, el incontrovertible auge de ciertos negacionismos. Estos son fenómenos que expresan desconfianza. El hecho de que la gente diga que no se va a aplicar la pandemia, la vacuna, perdón, no se va a aplicar la vacuna porque hay un poder en la sombra que lo que pretende es controlarnos mediante la aplicación de un chip, es una expresión de desconfianza. Y es recurrente, se expresa y además cobra mucha importancia, al menos en el candelero público, en la mesa de opinión. Entonces, independientemente de si son 60%, 80%, de si son hombres, mujeres, republicanos, demócratas, lo que sí es cierto es que estamos ante la expresión de ciertas manifestaciones aversivas al respecto de la ciencia por diferentes motivos. Eso es incontrovertible. Entonces, bueno, no nos la jugamos en el campo de lo cualitativo, nos lo jugamos en el campo de, bueno, jalemos de estas expresiones que son constatables y a partir de ahí veamos qué es lo que las pueden estar motivando. Lo que de hecho es un hecho, a mi juicio, es que la ciencia misma asume que la gente confía poco en ella, al menos ciertos científicos. Esto, sea cierto o no, ya supone una realidad, la concepción de la ciencia al respecto de la baja confianza que se tiene ante ella. Entonces, bueno, nosotros trabajamos bajo en esa atmósfera, ¿no? En la atmósfera de las creencias, de los proyectos de comunicación de la ciencia, que a mi juicio son desacertados cuando simplemente tratan de elevar la confianza en la ciencia. Bueno, el punto del artículo es la confianza inevitablemente hay que ganársela y una de las formas de ganar confianza entre cualquier agente con otro es construirla de manera recíproca. Yo creo que voy a confiar más en ti si soy capaz de generar confianza en ti, o sea, que tú confíes en mí, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? Gracias. Gracias, Bueno, Miguel. pues muy interesante. Nosotros, Cecilia, justo nos pusimos a trabajar juntos, juntas, desde muy diferentes perspectivas. Y entonces algunos y algunas trabajan la pregunta, ¿qué es la confianza? Otras, igual más bien trabajamos qué es lo que posibilita o dificulta la confianza en ciertos contextos sociales, políticos, etcétera, de crisis, etcétera, lo que fuere, ¿no? En este grupo hay fenomenólogos que, por cierto, hoy no, bueno, mañana va a haber clase y no están aquí ahorita. También hay, Susana se dedica, iba a decir a las ciencias cognitivas, pero no exactamente. En fin, digamos que desde diferentes perspectivas nos acercamos al concepto de confianza, ¿no? Y con diferentes intereses. Como digo, quizá hay quien tiene como más el interés de problematizar la pregunta ¿qué es? Si es una emoción, si no lo es, si es una relación, si es un ¿qué es? Si es una actitud, si es individual, colectiva, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo la definimos? Y otros u otras a lo mejor pensamos que quizá esa pregunta es menos relevante y que es más importante preguntarse más bien en qué contextos surge una relación tal como la confianza y por qué en esos y no en otros, o cómo podríamos generar contextos donde sí se diera esa relación. En fin, bueno, pues los dos, por supuesto, invitadísimos a nuestras reuniones mensuales. Y si no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a dejar la sesión de hoy. Agradecemos, hemos tenido hoy compañeros y compañeras que normalmente no nos acompañan. Qué bien, bienvenidos, bienvenidas. Y además desde muy diferentes lugares de la República. Eso me da mucho gusto. Bueno, pues nos estaremos viendo en un mes. Vamos a tener una reunión. Vamos a tener un taller a finales de marzo, entonces yo creo que no nos vamos a ver hasta mediados de abril, pero nos pondremos en contacto para comentarles quién va a platicar con nosotros. En principio, Astrid Wagner, que es una colega que trabaja ahora en el CSIC, en el Instituto de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Filosofía del CSIC, que es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, quedó en que si le confirmábamos la fecha, ella podría
presentar también lo que ella trabaja. Ella trabaja infodemia y Mm, trabaja la confianza desde el ámbito de la epistemología y de la política. Entonces, bueno, pues probablemente ese va a ser el tema y la presentación de la próxima reunión, que sería el segundo o tercer lunes de abril. ¿De acuerdo? Bienvenidos todos Gracias, y Maite. todas. Muchas gracias. Solamente quédense por acá los miembros del seminario, del proyecto. Está aquí Angie y nos va a presentar algunas cositas sobre la página. Chao. Adiós. muchas Muchas gracias por la gracias, Miguel. invitación, Ha sido Muchas un Maite. gracias, Un placer. Miguel. gusto a todos. Espero que te Gracias, hayas Miguel. sentido contento con nosotras y nosotros. Yo muchísimo. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Ahí pues te bienvenido, presento. cuando gustes. Chao. Bye, Chao. cuídate, Miguel. Bueno, Angie, qué bien que pudiste. Están por acá, Rocío. No estamos todos hoy, Angie, pero si ya tienes algo, no sé si a lo mejor se salió un momentito, ojalá no lo puedas, presentar. Aquí estoy, aquí estoy. Ay, Pues Andrea, venga. no te ocultes, porque si no, luego no te reconozco. Y Brenda estaba hace un poquito, ¿verdad? Y ya se fue, se tuvo que ir. Bueno. Pues Mm, yo le pedí, le comenté a Angie que nos íbamos a ver hoy. Pensé que que íbamos a estar más del proyecto, pero bueno, no importa, los que estamos, ¿no? Las que estamos, las mujeres que no tienen que trabajar hoy, aquí están hoy. Bueno, nos gustaría ver cómo vas y bueno, pues no sé, que nos preguntes, que nos pidas lo que necesites. ok. Bueno, buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla? Claro, Sí. sí, no está libre. Quizá Mm, podemos al aire voy a dejar de grabar porque esto es más bien asunto de la página, ¿no? Entonces, nos vemos. Se acabó la grabación. Bye.